Francia aplastó a Colombia, que nuevamente mostró muchos problemas, ante una selección que por lo contrario hacía todo bien, manejaba los ritmos del partido, tenía alternativas, mientras que por el otro lado veíamos a Colombia que no tenía soluciones ante la presión francesa. Así que hoy, en la pizarra del profe, analizamos el Colombia 1, Francia 3. Lo primero es entender que Colombia estaba en el 4-2-3-1, pero que sin balón iba a cambiar al 4-4-2. Con eso veíamos que James quedaba a la par que Lucho Suárez para quedar con ese 4-4-2. Pero lo interesante aquí es que James y Luis Suárez tenían un trabajo y era marcar al doble pivote de Francia. Pues así nos dábamos cuenta que Suárez y James estaban tratando de marcar a estos dos para que los centrales de Francia no conectaran con ellos, pues iba a generar un 2 versus 2 frente a los dos pivotes de Francia. Entonces el plan de Colombia no era presionar alto, más bien era taponar la salida de Francia, taponando, presionando a los dos interiores franceses. Pero por algo Francia es uno de los candidatos a llevarse al Mundial y es una potencia, pues rápidamente Francia detectaría este tema del 2 versus 2, pero se darían cuenta que Colombia no era agresivo, es decir, que mantenían el 4-4-2, pero nunca saltaban a presionar, y eso le dio tiempo a que alguno de los de arriba de Francia regresara a la zona intermedia, como lo podíamos ver o con Cherki o con Doué, que regresaba a esa salida de balón para ahora quedar en un 3 versus 2, pues James y Luis Suárez quedaban en una inferioridad numérica, y así se podía generar un hombre libre, quien era el que se convertía en el organizador del equipo. Ahora, habían en otros momentos donde la pasividad de Colombia en la presión hacía que el propio Doué ni siquiera tuviera que retroceder, sino que alguno de los pivotes, principalmente Zaire Emery, lo que hacía era retroceder por delante de James y de Luis Suárez, para venir a pedir en esta zona de adelante. Y así claro, este tenía la opción de pedir el balón adelante de la presión y luego a una o dos intenciones lograban salir. Pero todo se debía gracias a la poca agresividad de Colombia y también a los movimientos inteligentes de Francia. Y es que el análisis es muy importante. Por eso es que si tú tienes un equipo de fútbol o eres jugador, tienes que hacer videoanálisis. Y son los servicios que hoy yo te vengo a ofrecer. Si vives en Bogotá, nosotros podemos llevar la misma cámara, una cámara profesional para esto, para grabar, analizar o transmitir tus partidos. Y si vives fuera de Colombia y tienes los partidos grabados, también lo podemos hacer. Así que si te interesa este servicio, escríbeme a mi Instagram y si me dices que vienes de la pizarra del profe, te daremos un 10% de descuento. Ahora, hablemos de qué pasaba cuando Colombia tenía el balón y cómo iba a defender Francia. Francia, como se los dije en la previa, no se iba a posicionar en un bloque bajo, se iba a posicionar también en un 4-4-2, pero con un bloque bastante adelantado, realmente estaban sobre la mitad del campo. Y esto en el papel iba a beneficiar principalmente a Lucho Díaz porque podíamos ver cuánto espacio había a la espalda de la línea defensiva. Entonces esos balones verticales para poner a correr a Lucho iban a ser balones que podían funcionar. Lo que pasa es que realmente no hubieron muchos de estos y Colombia no terminó profundizando como debería. Pero vean que este tema de atacar por las bandas era lo que tenía que intentar Colombia y en donde ciertamente más peligro generó, porque habían momentos en donde podíamos ver cómo Luis Díaz arrastraba la marca de Kalulu. Cuando Lucho Díaz se tiraba hacia el medio, arrastraba la marca de Kalulu, que podíamos ver que le estaba haciendo un marcaje hombre a hombre y lo seguía a donde el Guajiro se moviera. Y esto hacía que se generaran algunos espacios en donde inicialmente estaba Kalulu. Y con esto Colombia podía aprovechar esos espacios libres, pues Mojica es un lateral que pasa muy bien al ataque. Y con esas combinaciones de Lucho hacia el medio y de Mojica pasando hacia afuera, Colombia terminaba encontrando espacios para atacar. Entonces vean que Colombia en algunos momentos detectó los espacios. Y por la banda derecha veríamos algo similar. Arias, como siempre, se tiraría hacia el medio, casi como un interior, para dejarle la banda entonces a Daniel Muñoz, que era el jugador que iba a parecer un extremo. Es decir que hoy ambos laterales serían ofensivos. No podemos decir que buscaron ser defensivos ni que no subieron. Eso se lo aplaudo a Néstor Lorenzo y a la selección, que a pesar de todo no limitó a los laterales, que podíamos ver como en ambas bandas pasaban al ataque. Pero Francia es un equipo muy inteligente, es un equipo que sabe cómo hacer las cosas. Y en ese 4-4-2 le proponía muchas veces una superioridad numérica a Daniel Muñoz o a Luis Díaz cuando estaba por fuera, pues con el retroceso de los extremos marcaban ese 2 versus 1. Por lo que entonces, a pesar de que Colombia propusiera hombres en ataque, tenían una inferioridad numérica.
pues Arias siempre se tiraba hacia el medio y cuando Mojica por el otro lado también pasaba, Luis Díaz se cerraba. Por eso era que Colombia por fuera, aunque proyectaba a los laterales, tampoco terminaba ganando y era por la inferioridad numérica. Entonces hasta aquí pareciera que las cosas no estuvieran tan mal, pero tengo que hablar de dos puntos que sí fueron los puntos más negativos de Colombia y las falencias más grandes. El primero fue nuevamente, lastimosamente, la salida de balón. Colombia sabemos que depende mucho de lo que es Lerma y de Richard Ríos en la salida de balón, pero Francia también defendería como Colombia en ese 4-4-2 con el objetivo de taponar el carril central y de no dejar jugar a los dos pivotes de Colombia. Con esto vemos que ambos equipos proponían lo mismo a la hora de defender, pero la gran diferencia es que Francia era más agresiva, pero Colombia no tenía alternativas. En Francia veíamos como alguno de los interiores o retrocedía o los extremos venían a generar la superioridad. Pero en Colombia no veríamos esto. Colombia no tendría ningún jugador que quisiera venir a pedir el balón. Por eso cuando el balón le llegaba a Ríos o a Lerma, terminaban viéndose superados y perdían el balón. O si no, le quedaba mucho la responsabilidad a los centrales o a los laterales. Pero no regresaba nadie de los de adelante, no regresaba Arias, no se ponía James en el medio, que para mí era el que tenía que retroceder a hacer la superioridad, ni tampoco Lucho Díaz. Entonces aquí está la gran diferencia entre ambas selecciones, porque a las dos selecciones se les presionó igual, pero mientras Francia tenía dos alternativas, o retrocediendo un jugador para la superioridad, o posicionando un interior como central, mientras que por el otro lado veíamos a Colombia que no sabía qué hacer. Se posicionaba exactamente igual como siempre lo hace, sin ningún tipo de alternativa. Y James no quiso aparecer, Arias tampoco, ni nadie retrocedía realmente. Y el otro problema también sería en esta zona 1 de Colombia, pero esta vez cuando no tenían el balón. Cuando Colombia no tenía el balón, volvíamos a ver cómo se hundía demasiado lo que era Lerma y Richard Ríos. Colombia no sé por qué en esta fecha FIFA se vio tan mal en esa zona 14. En esa zona que es el borde del área, en donde nuevamente podíamos ver cómo el rival tenía mucho espacio para tocar. Veíamos como siempre se terminaba hundiendo tanto Ríos como Lerma y quedaba mucho espacio en el borde del área, espacio en donde sacaban remates, tocaban y prácticamente Francia hacía lo que quería en esta zona. Y se acuerdan que en la previa del partido les dije que esta zona era muy importante, además de que contra Croacia nos habíamos dado cuenta de esto. Colombia no sé qué les pasa, pero en esa zona 14 están dejando mucho espacio. Y aquí tenemos que hablar de que Ríos y Lerma no se deberían hundir tanto. Y si se van a hundir, entonces aquí es donde tiene que aparecer James para retrasar esa zona 14. Pero James ni retrocedía como se debería, pero Lerma y Ríos también se hundían demasiado y podíamos ver básicamente una línea de 6 en esta zona. Entonces aquí teníamos grandes problemas para Colombia en esta zona, tanto con balón como sin balón. De hecho, el primer gol de Francia llega gracias a que aprovecharon esta zona 14. Pues vemos como Colombia se hundió dos veces en esta zona. Primero con un filtro de Cherki y luego con un pase hacia atrás a esta zona, en donde Doué aprovechó, sacó un remate con bastante espacio y tras un desvío en Daniel Muñoz se pondrían en ventaja por 1-0. Ahora, por otro lado, en las transiciones Colombia tampoco se vio tan bien. Y eso que tenían espacio, porque como Francia se adelantaba tanto, terminaban quedando con únicamente dos jugadores. Y Colombia intentaría transicionar con los cuatro de arriba, con Luis Suárez, James, John Arias y Lucho Díaz. Pero aquí había un jugador que para las transiciones no iba a funcionar, tras del hecho estaba sin ritmo. Y creo que ya saben cuál es James. James no estaba en el ritmo para poder transicionar. Los otros tres lo podían hacer bien, pero cuando el balón le llegaba a James, se demoraba en llegar y se demoraba en reaccionar, por lo que terminaba cortando la transición y perdía el balón o generaba un mal pase. Entonces, lastimosamente aquí ya hemos hablado en dos aspectos que James no estaba para el partido de hoy. En defensa no aportaba, la presión tampoco era efectiva y en las transiciones tampoco estaba funcionando. Con esto Colombia realmente estaba perdiendo mucho juego, pero todo se ponía cada vez peor. Luego llegaría el segundo gol de Francia, en donde el primer error es de Luis Díaz, que quiero que se den cuenta lo pasivo que fue en esa presión. Realmente solo retrocedió por retroceder, pero nunca quiso recuperar el balón. Le dejó mucho espacio al extremo francés para que colgara un centro y luego se generara el siguiente error de Colombia. Pues entre Davinson Sánchez y Muñoz tenían a Thuram, pero remató como si no tuviera marca. Los jugadores colombianos no hicieron nada y con esto finalizando el primer tiempo ya se ponían 2-0.
Así se acabaría el primer tiempo y en el segundo tiempo todos creeríamos que Colombia iba a intentar algo diferente. Y Colombia hizo 3 cambios, pero increíblemente no salió el que debía haber salido rápido. Salió Richard Ríos, que para mí no debió haber sido titular, tampoco hizo un buen partido. Salió Arias, que cumplió, podemos decir que cumplió. Y Luis Suárez también salió, que era un partido complicado para él. Estos partidos en donde el equipo no suele atacar, al delantero le cuesta mucho, pues tiene que cumplir roles más defensivos. Para darle ingreso entonces a Puerta en el mediocampo, a Córdoba como 9 y a Carlos Gómez como extremo derecho. Pero quiero que se den cuenta que fue puesto por puesto y prácticamente el tipo de jugador era exactamente el mismo. No hubo cambios que realmente viéramos desde lo táctico. Y es increíble pensar que el tercer gol de Francia parte gracias a un error de Puerta. Cuando Colombia recuperó el balón precisamente con Puerta, tenían la opción de profundizar o de avanzar, pero este decidió jugar hacia atrás. Y aquí se volvió a presentar el problema de la salida de balón, pero quedó mucho más expuesto. Pues des en cuenta como Francia taponó a los 2 pivotes, tanto a Puerta como a Lerma. Por eso en ese momento Cabal no tenía opción de pase y terminó perdiendo el balón a la hora de tratar de avanzar. Y con esto Francia luego lo hizo de forma perfecta. Jugó 3 balones seguidos a una intención, lo que dejó a Colombia sin posibilidad de retroceder. Realmente fue un golazo por parte de Francia, pero el error de Colombia sería la transición hacia atrás de Puerta y también obviamente el mal pase de Cabal. Y ya tras ese gol, ahora sí se dio el cambio que teníamos que ver antes, y es que para mí James es buenísimo. De hecho soy fan de James, esta camiseta dice James y todo, pero James venía jugando 30 minutos en los últimos 5 meses. Realmente no era un partido para James, como tampoco lo era el pasado, y no es culpa de James realmente, es culpa de Néstor Lorenzo que lo expuso, porque se notaba que James no estaba, y ni siquiera lo sacó a los 45, lo sacó más adelante. Contra Croacia fue lo mismo, y eso hace que James quede expuesto. Por darle minutos, por cuidarlo, lo único que consiguió fue exponerlo. Entonces, qué triste, porque Colombia depende mucho de James, y en estos momentos que no está con ritmo, queda desexpuesto y sabemos todo lo que se genera alrededor. Pero bueno, volvamos al partido. Entonces saldría James, saldría Lucho Díaz y saldría Mojica, para darle ingreso a Campas por izquierda, a Machado como lateral y a Quintero como enganche, que de hecho participaría en el descuento de Colombia al igual que Campas. Quintero fue el que profundizó hacia John Córdoba, en donde este aguantó el balón y tras un pase de Lerma hacia Campas, este anotaría en el 3-1. Así el partido entonces finalizaría con un 3-1, en donde se ven las grandes diferencias de ambas selecciones. Por el lado de Francia son un equipo muy inteligente, marcaban en un 2-1 por afuera, también presionaban más agresivo y encontraban alternativas a la presión de Colombia. Hicieron todo bien, de hecho el tercer gol me parece una maravilla a la hora de que juegan a una intención 3 veces seguidas, 4 con el remate si lo contamos. Mientras que por el lado de Colombia se notan las deficiencias en la salida de balón, realmente no un jugador que se quisiera encargar de la salida. Cuando los presionaban con ese 4-4-2 y quedaban en el medio Lerma y Richard Ríos, no había nadie que viniera a apoyar. Con esto Colombia desde el primer paso, que es la salida de balón, ya hacía todo mal. Perdían balones, no encontraban salida y si salían tampoco generaban peligro arriba. Porque vuelvo a repetir que James no estaba para esta fecha FIFA. Tal vez entrando desde el banco sí, pero para ser titular no, y para exponerlo de esta manera mucho menos. Porque James es un jugador muy bueno, pero sabemos que no estaba al nivel y quedó retratado, y eso no es culpa de James como ya dije anteriormente, sino es culpa del entrenador. Ahora, otra cosa preocupante es que Colombia realmente no probó muchas cosas. Croacia y Francia usaron básicamente a todos los jugadores convocados y les dieron bastantes minutos, mientras que Colombia en los 2 partidos vimos básicamente el mismo 11. Lo único que rotó fue Cabal. Así que con esto Colombia pierde ambos partidos, deja bastantes dudas y tampoco presenta muchas rotaciones. Esperemos que para el Mundial la cosa cambie, para los últimos partidos que van a tener, que creo que todavía no están definidos, la despedida principalmente también. Entonces veremos qué pasa en el Mundial, pero lastimosamente Colombia pierde un buen impulso que traía a la hora de ahora sí enfrentar equipos más importantes. Porque una cosa fue los equipos que enfrentó anteriormente y ahora enfrentar equipos como Francia y Croacia, que o son campeones del mundo o hace poco ya eran finalistas. Y ya por último, si te gustó este video, me ayudaría mucho si te suscribieras y le dieras like. Pues ahorita más o menos en un mes y medio empezaré una serie analizando todos los rivales de Colombia para el Mundial y voy a analizar a todas las potencias y equipos figuras en el Mundial.